Hola amigos, bienvenidos a la lección número 23, cómo calcular ángulos en polígonos regulares. Al término de esta lección, seremos capaces de resolver preguntas como la siguiente. Si quieres embaldosar usando piezas iguales, ¿con cuál de las dos baldosas regulares puedes hacerlo? ¿Con pentágonos o con hexágonos? Comencemos. Clasificación de triángulos. Los triángulos los podemos clasificar según sus ángulos o sus lados. Veamos esto. En este primer triángulo podemos notar que los tres ángulos son menores que 90 grados. En este caso el triángulo se llama triángulo acutángulo. Esto quiere decir que cada uno de sus tres ángulos interiores mide menos de 90 grados. En este caso también decimos que cada ángulo es un ángulo agudo. Cuando un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, lo denotamos con un cuadradito. Y en este caso el triángulo se pasa a llamar triángulo rectángulo. Y esto significa que el triángulo tiene un ángulo de 90 grados. A este ángulo de 90 grados también le llamamos ángulo recto. Y cuando un triángulo tiene un ángulo que es mayor de 90 grados, decimos que el triángulo es obtusángulo. También al ángulo mayor a 90 grados le decimos ángulo obtuso. En el caso de tener un triángulo en el cual los tres lados miden lo mismo, se llama equilátero. Y esto lo simbolizamos haciendo la misma marca en los lados que miden lo mismo. En el caso de tener un triángulo que tiene dos lados iguales, le decimos triángulo isósceles. En un triángulo isósceles al lado distinto, en este caso este que acabo de pintar, se llama base del triángulo. La base de un triángulo isósceles no es el lado horizontal necesariamente, es el lado distinto a los otros dos. Y en el caso de tener un triángulo que tiene todos los lados distintos, le decimos triángulo escaleno. En un triángulo equilátero, aparte de tener los tres lados iguales, también tiene los tres ángulos interiores iguales. Más adelante veremos cuánto vale cada ángulo. Y en el caso de un triángulo isósceles, aparte de tener dos lados iguales, los dos ángulos interiores que tocan a la base también son iguales. Veamos un ejemplo de esto. En la imagen tenemos el triángulo ABC, que nos dicen que es isósceles, de base BC. Esto significa que BC es el lado distinto a los otros dos y que los otros dos lados son iguales entre sí. Y con esta información nos piden calcular el ángulo X. Como vimos antes, en un triángulo isósceles, la base toca los dos ángulos interiores que son iguales. Es decir, este otro ángulo interior ha de medir lo mismo que el otro ángulo interior que toca la base. Es decir, vale 80 grados. Y ahora para encontrar el ángulo X, planteamos la ecuación X más 80 más 80, es decir, la suma de los tres ángulos interiores, es igual a 180 grados. Resolviendo, X más la suma de estos dos ángulos, que es 160, es igual a 180. Y de acá concluimos que X tiene que valer 20 grados, porque de esta forma 20 más 160 sumarán 180. Por ende, este ángulo vale 20 grados. Pasemos a revisar ahora ángulos interiores de un polígono regular. En la imagen tenemos los cuatro primeros polígonos regulares. Los polígonos regulares son los polígonos que tienen la siguiente característica. Todos sus lados miden lo mismo y además todos sus ángulos interiores miden lo mismo. Es decir, en este triángulo estos tres lados miden lo mismo y estos tres ángulos también miden lo mismo. Entonces el polígono regular de tres lados no es nada más que el triángulo equilátero. En el caso del polígono regular de cuatro lados, no es nada más que el cuadrado, porque el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales y en las esquinas todos sus ángulos miden lo mismo, que es 90 grados. Y así sucesivamente. Lo que haremos ahora es descubrir cuánto vale cada ángulo interior de un polígono regular. Por ejemplo, ¿cuánto valen los ángulos interiores de un pentágono regular? Una forma de hacer esto es haciendo descomposiciones como sigue. Del centro del pentágono dibujamos segmentos que vayan a cada vértice. De esta forma, nuestro pentágono ha quedado dividido en 5 triángulos isósceles. Y podemos notar que justo en el centro se juntan 5 ángulos de cada triángulo. Entonces, para conocer lo que mide cada uno, lo único que debemos hacer es dividir 360 grados por 5. Esta división nos da exactamente 72. Esto significa
que uno de estos ángulos vale 72 grados. Ahora, si trabajamos en uno de estos triángulos, por ejemplo en este, lo dibujamos acá aparte, descubrimos que este ángulo de acá vale 72 grados. Y como es un triángulo isósceles, estos dos ángulos que tocan la base miden lo mismo. Y ahora planteamos la siguiente ecuación. La suma de los tres ángulos interiores, es decir, 72 más x, es igual a 180 grados. 72 que está sumando pasa al otro lado, restando, y x más x nos da 2x. De esta forma 2x es igual a esta resta, que es 108. Pasa dividiendo el 2, y de esta forma descubrimos que x es la mitad de 108, es decir, 54. Por lo tanto, cada uno de estos ángulos interiores mide 54 grados. Y volviendo al dibujo inicial, como este ángulo vale 54 grados y en la otra parte también vale 54 grados, sumando descubrimos que este ángulo vale 108 grados. Y esto es lo que vale un ángulo interior del pentágono regular. Otra forma de calcular lo que vale un ángulo interior del pentágono regular es usar lo que vimos en la lección anterior. Recordemos que en la lección anterior habíamos descubierto que para encontrar la suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera, usábamos la siguiente fórmula. 180 debía multiplicarse por la cantidad de lados de nuestro polígono, que en este caso es 5, menos 2. Resolviendo, nos da que 180 por 3 equivale a la suma de estos 5 ángulos, y 180 por 3 es 540. Sin embargo, si queremos saber cuánto mide solo un ángulo, lo único que debemos hacer es dividir este número en 5. Y 540 dividido en 5 es exactamente 108. Lo mismo que nos había dado antes. Es decir, cada uno de estos ángulos interiores mide 108 grados. Entonces, para calcular lo que vale un ángulo interior en cualquier polígono regular, en general tenemos la siguiente fórmula. Un ángulo interior m de un polígono regular de n lados mide, entonces m, que es un ángulo interior de un polígono regular, lo calculamos de la siguiente forma. 180 lo vamos a multiplicar por n menos 2. Recordemos que esta fórmula nos da la suma de todos los ángulos interiores de un polígono. Pero si lo dividimos por la cantidad de lados que tiene el polígono, nos dará lo que mide uno de ellos. Y este procedimiento fue el que utilizamos acá, en este segundo paso. Calculamos la suma de todos los ángulos y luego la dividimos por la cantidad de lados. Usemos esto para calcular la medida de los ángulos interiores de un triángulo equilátero. En este caso, un camino sería el siguiente. A partir del centro, dibujar segmentos a los vértices, de manera que nos quedan 3 triángulos iguales. En matemáticas, cuando tenemos figuras que son iguales, que una es calco de la otra, decimos que son congruentes. Entonces, al trazar estos 3 segmentos del centro, vemos que nuestro triángulo equilátero se ha descompuesto en 3 triángulos isósceles congruentes. Notemos que en el centro se ha dividido en 3 partes iguales. Por lo tanto, uno de esos ángulos será lo mismo que dividir 360 en 3. Y esta división es igual a 120. Por lo tanto, si dibujamos este triángulo aparte, acabamos de descubrir que este ángulo vale 120 grados. Y como este triángulo es isósceles, estos dos ángulos interiores que tocan a la base miden lo mismo. Entonces planteamos 120 más x es igual a 180 grados. 120, como está sumando, pasa al otro lado restando, y x más x nos da 2x. De esta forma, 2x es igual a esta resta, que es 60. Y ahora 2 que está multiplicando pasa dividiendo y nos da que x vale 30. Por lo tanto, como este ángulo vale 30 y el ángulo de aquí abajo también vale 30, juntos han de sumar 60 grados. Sin embargo, para calcular el ángulo interior de un triángulo equilátero se podía hacer de una forma mucho más sencilla que esta. Esta forma la usamos solamente para ilustrar este método. ¿Cuál es esa forma más sencilla? Y es la siguiente. Como estos 3 ángulos son iguales, porque es un polígono regular, y la suma da 180, podríamos haber planteado desde un principio que x más x era igual a 180 grados. Sumando, 3x es igual a 180 grados. ¿Y 3 por qué número es 180? Muy bien, por 60.
Por lo tanto, este ángulo interior de una forma directa nos daba 60 grados. Otra forma de resolver esto mismo es la siguiente. Recordemos que el ángulo M, es decir, lo que vale un ángulo interior en un polígono regular, se calculaba con la fórmula 180 por la cantidad de lados menos 2, todo eso dividido de la cantidad de lados de nuestro polígono, que en este caso es 3. Resolviendo, 180 va a quedar multiplicado por esta resta que es 1, dividido en 3. Es decir, 180 se iba a dividir en 3 y también nos daba 60 grados. Veamos ahora cómo se calculan los ángulos exteriores a polígonos regulares. Comencemos analizando el caso de un pentágono regular. Lo que queremos saber es cuánto mide este ángulo. Una manera de resolver este ejercicio sería la siguiente. Podríamos averiguar cuánto vale un ángulo interior y luego ver cuánto le falta a este para llegar a 180 grados. Y recordemos, por un ejercicio anterior, que el ángulo interior de un pentágono regular mide 108 grados. Por lo tanto, este ángulo exterior, que no sabemos cuánto vale, es aquel que, sumado con 108, nos dé 180 grados. En este caso 108 está sumando, lo pasamos restando al otro lado, y esta resta nos da exactamente 72. Por lo tanto, cualquier ángulo exterior de un pentágono regular mide 72 grados. Otra forma de resolver esto, sin necesidad de recurrir al ángulo interior, es la siguiente. Recordemos que la suma de todos los ángulos exteriores de un polígono cualquiera equivalía a 360 grados. Por lo tanto, como los ángulos exteriores miden lo mismo, basta dividir 360 grados en la cantidad de ángulos. En general, como la suma de los ángulos exteriores de un polígono es 360 grados, este número lo dividimos en la cantidad de ángulos y este resultado nos dirá lo que vale un ángulo exterior. Así que usando esta regla en el ejercicio, lo que debíamos haber hecho era dividir 360 grados en 5, porque existen 5 ángulos exteriores en un pentágono y esta división nos da directamente 72 grados. Pasemos a revisar ahora ejemplos diversos de lo que acabamos de ver. 1. ¿Cuánto miden los ángulos interiores y exteriores de un hexágono? Para calcular un ángulo interior M de un hexágono, podríamos usar la fórmula, la cual nos decía que M equivalía a 180 multiplicando a la resta entre la cantidad de lados menos 2. Hasta aquí lo que tenemos es la suma de los 6 ángulos, pero si ahora los dividimos por 6, nos dará el valor de cada ángulo interior. Resolviendo, 180 estaría multiplicando a esta resta, que es 4, dividido de 6. Simplificando, 6 en 6 está contenido una vez y en 180 está contenido 30 veces. Finalmente, multiplicando horizontal, nos da 120 grados. Esto quiere decir que cada ángulo interior de un hexágono regular mide 120 grados y por lo tanto el ángulo exterior mide 60 grados. Otra manera de haber resuelto este mismo ejercicio es la siguiente. Sabemos que la suma de los 6 ángulos exteriores de este hexágono es igual a 360. Por lo tanto, para saber lo que vale un ángulo exterior, lo que podemos hacer es 360 dividirlo en 6 y esta división es igual a 60 grados. Esto nos dice que el ángulo exterior de un hexágono regular vale 60 grados. Y ahora rápidamente descubrimos que el ángulo interior ha de medir lo que le falta a 60 para llegar a 180 grados, es decir, 120 grados. Y esta era la tercera forma de calcular lo que mide un ángulo interior de un polígono regular. Primero calcular el ángulo exterior, que es muy sencillo, que es nada más dividir 360 en la cantidad de lados, y luego ir a ver lo que le falta a ese ángulo para llegar a 180. 2. ¿En qué polígono regular el ángulo interior mide el triple del ángulo exterior? Como no sabemos cuántos lados tiene nuestro polígono, solamente dibujaremos un ángulo interior. Y nos dicen que este ángulo interior es el triple del ángulo exterior. Es decir, nos quedaría una figura como sigue. Este es mi ángulo exterior, el ángulo interior mide el triple y del polígono no sabemos cuántos lados tiene. Entonces lo vamos a dejar como punto suspensivo para el otro lado. Podemos notar que podemos formar una ecuación acá, y es que el ángulo interior 3x más el ángulo exterior suman 180 grados. Resolviendo esto nos queda que 4x es igual a 180 grados.
Es decir, x es igual a 180 dividido en 4. Y esta división es exactamente a 45 grados. Esto nos dice que nuestro ángulo exterior mide 45 grados y nuestro ángulo interior mide lo que le falta a 45 para llegar a 180, es decir, 135 grados. Ahora, ¿cómo podemos descubrir cuántos lados tiene nuestro polígono? Muy bien, un camino es el siguiente. Sabemos que 360 dividido en la cantidad de lados de nuestro polígono nos dice cuánto vale un ángulo exterior, que en este caso es igual a 45 grados. Y ahora resolvemos esta ecuación. N, como está dividiendo a 360, va a pasar multiplicando. Y nos va a quedar que 360 es igual a 45n, porque se está multiplicando 45 y n. Y como queremos descubrir n, 45 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Aunque pudimos haber llegado a esta división mucho más rápido razonando así. Como todos los ángulos exteriores miden 45 grados, podríamos haber averiguado cuántas veces estaba contenido 45 en 360. Y eso nos iba a decir la cantidad de lados de nuestro polígono. Resolviendo esta división, descubrimos que n es igual a 8. Por lo tanto, hemos descubierto que nuestro polígono es un octágono regular. 3. ¿Se puede teselar usando solo decágonos? Teselar significa que usando figuras geométricas podamos embaldosar. Aquí, por ejemplo, se ilustra que podemos teselar o embaldosar usando solo hexágonos regulares. Es decir, con puros hexágonos regulares podríamos juntarlos unos a otros y así embaldosar una superficie, sin que quede espacio entre ellos. Esto no siempre se puede hacer y depende de algunas condiciones. Pero cuando se puede hacer, debe cumplir la siguiente condición. Notemos que estos tres hexágonos se intersectan o chocan en este vértice y juntos completan los 360 grados. Recordemos que un ángulo interior de un hexágono regular medía 120 grados y así podemos comprobar que al juntarse estos 120 grados completan los 360 grados que debe haber en este vértice. Por lo tanto, si queremos teselar usando solo decágonos, la idea es que al juntarse con otros decágonos en un vértice, los ángulos interiores completen 360 grados. Comencemos averiguando cuánto vale un ángulo interior de un decágono. Recordemos que para saber lo que vale un ángulo interior m de un polígono regular cualquiera, usábamos la siguiente fórmula, que el ángulo interior es igual a 180 grados por la cantidad de lados, que en este caso es 10, menos 2. Y todo eso lo dividimos de la cantidad de lados, que en este caso es 10. Resolviendo nos queda que 180 ha de multiplicar a esta resta, que es 8. Todo esto lo dividimos en 10. Simplificando por 10, 10 en 10 está contenido una vez y en 180 está contenido 18 veces. Multiplicando 18 por 8, que nos da 144, hemos descubierto que cada ángulo interior de un decágono mide 144 grados. Por lo tanto, si en esta esquina lo juntamos con otro decágono, este ángulo interior también ha de medir 144 grados. Este ya medía 144 grados y juntos ya llevan la suma de 288 grados. Si lo juntamos con un tercer decágono, que también mide 144, podemos ver que entre los tres suman 144 por 3. Resolviendo nos da 432 grados. Por lo tanto, es imposible teselar usando solo decágonos. Ahora, luego de haber revisado todos estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. Si quieres embaldosar usando piezas iguales, ¿con cuál de las dos baldosas regulares puedes hacerlo? Ya revisamos el caso del hexágono, que efectivamente al juntar tres hexágonos en una esquina suman 360 grados. En el caso del pentágono podemos ver que la respuesta es negativa, dado que un ángulo interior habíamos descubierto que mide 108 grados. Si pusiéramos un segundo pentágono en esta esquina, el ángulo interior también mide 108 grados. Y 108 más 108 suman 216. Si lográsemos ubicar otro hexágono regular en esta esquina, el nuevo ángulo interior también mide 108 grados. Y al sumarlo a los 216 que ya tenemos, su suma da 324 grados. Con esto podemos ver que al juntar tres pentágonos, en una esquina suman 324 grados. Y aún les falta para llegar a 360 grados. Esto quiere decir que en realidad queda un espacio
entre los tres pentágonos. Y este espacio que queda no alcanza para ubicar un nuevo pentágono, dado que tendríamos que agregar otros 108 grados. Pero si lo sumamos con 324, es mucho mayor a 360 grados. De hecho, es 432 grados. Por lo tanto, con un pentágono regular es imposible teselar el plano. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.